Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Legacy. Seguimos con nuestra misión y visión clara de compartir información para combatir la desinformación. Después de un largo periodo de no grabar, volvemos una vez más muy felices, súper emocionados y yo personalmente porque tengo hoy dos mega invitados que ya los vamos a presentar. El episodio de hoy se llama De la decisión a la meta y es cómo lograr llegar a esa primera media maratón o maratón. Y tengo el gran gusto de estar acompañado por dos muy buenos amigos, una de ellas una colega también, que ya se va a presentar, y pues vamos a ver que tienen historias muy diferentes, pero ambos coinciden en algo, lograron su objetivo con éxito. Bienvenida Pame Muchas gracias. Muy y feliz de estar bienvenido aquí. Mario. Muchísimas gracias, un gusto Hoy estar por quiero que acá. se presenten ustedes, así que bueno, Pame es la primera vez que viene al podcast, es la primera vez que grabas en general un podcast. Sí. Bueno, ok, está bien. Entonces no se sienta presionada, Pame, nada más no la cague, no mentira. Siéntase en la confianza de ser usted. Yo me siento muy, muy feliz y honrado de que estés acá, dedicando tu tiempo a nosotros, así que presentate, por favor. Gracias. Bueno, mi nombre es Pamela Gutiérrez. Tengo 9 años de experiencia como entrenadora y 8 años de pues, practicar CrossFit, que es como mi deporte principal. Tengo 27 años y bueno, prácticamente he hecho deporte toda mi vida, solo diferentes deportes. No Jugaste siempre ha fútbol, sido ¿verdad? CrossFit. Sí, jugué fútbol profesional. Casi que de los 17 a los 19, casi 20 años, y a los 20 dejé, bueno, a los 19, entrando a los 20, dejé el fútbol por completo, así, pero literal, un corte que no volví a jugar, de hecho, hasta ahora, y me dediqué full a CrossFit. Ujú. Y bueno, no lo dijo Pame porque Pame es muy humilde, pero es la top crossfitter del país, es la número uno del país y tiene un gran prospecto, un gran potencial. Y yo tengo toda la convicción de que va a llegar a CrossFit Games y pues ahora hago la declaración pública para que haya más presión, nada más. Para que sienta un poquito el ácido. Pame, bienvenida. Gracias. Mario. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Mario Madrigal. Yo me dedico al mercadeo. Tengo 2 hijos y soy una persona regular, no un Papá atleta. Luchón. Papá Luchón, sí. Y Papá aquí, Luchón. y de vez en cuando el laboratorio de Legacy. Sin duda alguna. Bueno, vean, yo los invité por múltiples razones, ¿verdad? Y vamos a ir hablando de ellas de forma orgánica a medida que se extienda la conversación, pero principalmente porque los dos tienen muchas cosas diferentes, pero hay algunas similitudes, ¿verdad? Y ustedes están aquí engañados porque no saben a lo que venían. Lo que yo les envié era mentira, no mentira. Yo. ¿Por qué lo digo eso? Porque, bueno, Pame, una atleta innata, que ha dedicado, pues, yo me atrevo a decir, sus últimos 10 años al deporte de forma consistente y altamente comprometida. Mario, no. No. Ok, pero, ambos decidieron un día hacer, pues, ponerse un reto personal. Hacer, en el caso de Pame, su media maratón y en el caso de Mario, su maratón. Otra cosa que tienen los dos en común, que aquí los voy a tirar agua, es que los dos, voy a usar una palabra muy fuerte, odiaban correr. Ujú. O al menos no lo disfrutaban al principio. ¿Sí? No, yo sí lo odiaba. Usted sí lo odiaba. Bueno, gracias por la honestidad. Mario, no sé si usted también lo odiaba, pero yo estoy seguro que no lo disfrutaba tanto. Es una temporada de mi vida en que empecé a odiar el cardio. Entonces, Exactamente. sí. Entonces, bueno, la pregunta para ambos, y vamos a iniciar con el que quiera, puede ser Pamela, las damas primero. ¿Qué fue eso que los motivó entonces a correr? Creo que no fue tanto, no sé si decirlo así, no fue una motivación, sino fue como un punto de quiebre. Ok. Como que yo tenía muchos años de hacer CrossFit y estar lidiando como con la parte de la corrida, que yo sabía que entraba a un workout de corrida y me iba mal y yo decía, bueno, ahí si lo sigo haciendo tal vez voy mejorando. O sea, fue una Pero necesidad sí, del deporte. porque digamos en la competencia, en una competencia el año pasado, que tocaba correr un montón, tocaban correr 7 kilómetros y yo dije, "Uf, aquí está así, o sea, si me cuesta correr 400". Y de ahí no, yo le hablé con Vic para que me preparara para la compe. Ya era muy tarde, ¿verdad? Yo claro, ya Faltaban 3 o 4 faltaban como semanas. faltaban como 2 meses.
Para la compe. Ajá, faltaban como No, 2 meses. 4 semanas. Pero hicimos 2 semanas que teníamos que hacer una prueba, ¿te acuerdas? Cierto. Ya me Entonces, acordé. casi que eran 6 semanas prácticamente. Y llegué y yo dije, no, sí, ya lo he hecho, me va a ir bien. Yo dije, con que quede en la mitad de la tabla, estoy bien. Quedé penúltima. O sea, y no quiero, o sea, va a sonar más demasiado feo, pero quedé penúltima. Dígalo como es, dígalo como Porque es. la muchacha que quedó de última se hizo un esguince en el tobillo. O sea, era claro que aunque ella, o sea, yo creo que hasta con el esguince me pudo haber ganado. Casi te alcanza. La hasta gateando me hubiera ganado, pero rajado. Entonces cuando yo salí muy decepcionada, o sea, yo estaba así destruida psicológicamente, quedé prácticamente de última y en el resto de la competencia tuve que literal sacar hacha, como dicen, y quedar de primera, segunda, primera, segunda en todos los eventos para poder recuperar y aún así no me recuperé. Porque fue tan, digamos, quedé segunda, todo bien, y aunque quedé primera y segunda en todos los otros eventos, en ese me fue tan mal que quedé segunda. Y no es el hecho de haber quedado segunda, todo bien, porque igual también mérito a mis compañeras y demás, pero era por una cosa como ya personal, o sea, que ya yo dije, es un ataque hacia mí misma, o sea, Nunca más. yo misma me ataqué, yo Sí. no vuelvo a hacer esto, o sea, a mí esto no me puede volver a pasar. Nunca más. Porque no fue, digamos, fue mérito de ella, sí, pero también fue un fallo mío, principalmente. No habías entrenado esa parte. No lo Entonces suficiente. vos decís, ok, voy a ponerla a correr por necesidad y por que era un factor limitante en su desempeño, sin duda alguna. O sea, era un aspecto a mejorar. Sí. Y yo recuerdo la conversación que tuvimos en ese momento. Yo le dije, Pame, vamos a trabajar tan fuerte que la corrida en algún momento más bien sea su fuerte. Ujú. Pero ahora viene la otra pregunta antes de que Mario me explique por qué empezó a correr. Pero ¿por qué llegar a correr 21K si en CrossFit rara vez se hace eso? ¿Qué fue lo que la chispa que, o sea, ok, 5, 10, lo entiendo, pero 21. Sí, siento que era mi reto personal como del año. O sea, este año, honestamente, en ninguna competencia que hice me tocó correr más de 3K. Creo que en la que más corrimos 2 millas, 3,200, digamos. Pero yo como que sentía la necesidad de demostrarme a mí misma que yo podía hacer más de lo que yo pensaba, porque literal, a mí me ponían que tenía que correr 800 metros y yo lloraba. Sí, yo decía, mano, qué pereza, es un montón. Ahora yo veo los workouts y me tocan 3 sets de 800 y yo digo, bueno, ok, ya es poquito. Un paseo. Pero ahí, claro, porque estuve meses de meses que el fin de semana 10K, siguiente fin de semana 12K, siguiente 15K, siguiente que 17. Luego nos devolvíamos a 10 y yo decía, ay, qué rico, me tocan 10K. Y yo decía, ¿en qué momento? O sea, cuando yo llegaba y odiaba, o sea, ya de 400 para arriba, para mí era un desequilibrio mental absoluto. Y ahora más bien yo decía, ay, me tocan 10K, qué dicha. Porque para cuando hicimos el fondo, madre de la media, pucha, es durísimo. Pero ya lo demás se siente como tan poco. Pero sí, volviendo como a la respuesta principal, porque yo quería demostrarme que yo podía hacerlo y no, nada, o sea, una meta como personal. Oh, hermoso. Como algo que siempre, como algo así como de mi lifetime PR de, no sé, mi auge en la corrida. No, lindísimo. Y ahorita les cuento por qué también de esta pregunta, Mario. Bueno, yo recuerdo que, bueno, cuando estaba joven, decían, unos 20, yo corría, bueno, nosotros corríamos, ¿verdad? Y nos gustaba correr bastante. Dígalo más sí. duro. Hay mucha gente que no me cree que Sí. yo corría. Sí, corría y era muy rápido, sí. Y la gente, cuando yo digo, Sí, yo sí. corrí media maratón en 1:17 y mi mejor maratón fue 3:08. La gente dice, es imposible, pero Sí. Mario era testigo porque él estaba ahí. Sí, exacto. Y eran otros tiempos, estábamos más jóvenes también. Y corríamos, ¿verdad? Y siempre me llamó mucho la atención correr porque era algo que disfrutaba. Pero después tuve una lesión en la rodilla. Perdón, paréntesis. Yo hice mi PR de media maratón con 33 años, man. Sí, estaba más joven, pero Sí, pero tampoco era un chiquillo. Sí, tampoco era un carajillo. Yo era el que estaba joven. Yo era el que Sí. estaba muy carajillo. O sea, todavía tengo tiempo. Sí, exacto. Está hace tiempo, Estoy a exacto. tiempo. Sí. De hecho, digamos, yo me lesioné la rodilla jugando fútbol, ligamento cruzado anterior y meniscos, y me operaron. Y después de eso dejé de hacer cualquier tipo de cardio porque no podía hacer deportes de impacto. Y después, cuando ya me sentí un poco mejor para hacerlo, odiaba el cardio. Entonces, no lo hice. Pero siempre tuve en mente el querer hacer una maratón.
Era como esas cosas que metes en el bucket list, ¿verdad? Pero lo había enterrado por el tema de la Pero rodilla. desde siempre, desde más joven. Ajá, desde más joven, digamos, lo tenía ahí, como esas cosas que uno dice que quiere hacer, ¿verdad? Y entonces, como ya odiaba el tema del cardio y ya no estaba ahí, ¿verdad? Lo descarté por completo, pero hay cosas que están como intrínsecas, pienso yo en mí, y es retarme a mí mismo, ¿verdad? Y me gusta como exagerar siempre, llevarlo todo al límite. Ajá, entonces de ahí, cuando empezaste a entrenar para la maratón, yo dije, la verdad es que yo podría retomar este sueño. Diga la verdad, usted dijo, si ese gordo pelón pudo correr una maratón, ¿cómo es posible que diga la verdad? No, tampoco así, ¿verdad? Por ahí andaba. Y después, bueno, tuve también el placer de acompañarlo a ver correr la maratón y, Sí, y el ambiente y todo te enamora, ¿verdad? Y uno dice como, no, yo necesito hacer esto, ¿verdad? No sé cómo, porque no sé si mi cuerpo va a dar, pero necesito hacer esto. Entonces, ahí fue como cuando decidí hacerlo y obviamente necesitaba, ¿verdad? Un plan para hacerlo, porque sabía que no era algo sencillo tampoco. Aparte que no corría nada, o sea, prácticamente en la prueba de 3K casi me muero, o sea, casi me muero ahogado, ¿verdad? Feo, así de que... Y yo dije, ese día sí dudé de mí. Sí fui. Ya ahorita vamos a hablar de las dudas en el sí. camino, pero yo les pregunto esto porque yo creo, para la gente que nos escucha, vamos a ver, no todo el mundo tiene que correr, no todo el mundo tiene por qué correr una maratón, una media maratón para sentir que, ¿verdad? Que está sacando el mayor beneficio de la corrida. Y yo quería comunicar eso. Ujú. Tampoco creo que inherentemente tenga algo malo si usted lo quiere hacer. Yo creo que lo más chido aquí es que usted sea congruente con, en el caso de Mario, un anhelo del corazón, y en el caso de Pame, ese objetivo que lo ata a yo necesito demostrarme que puedo hacer esto. Que al fin y al cabo se vuelve también como un anhelo, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy bonito porque hay mucha gente que se sabotea a sí mismo por no ser congruente con sus anhelos y por el qué dirán. Y aquí viene la siguiente pregunta para ustedes. ¿Ustedes le compartieron a alguien ese objetivo? ¿Se lo comunicaron a familiares, amigos? Si sí, ¿qué les decían ellos? Y si no, pues, ¿por qué no lo querían comunicar? Yo creo que, o sea, sí, yo dije como, porque alguien me preguntó como, hey, ¿para qué está corriendo? Y yo... Si no lo está persiguiendo nadie. Yo, ¿qué? ¿Se va a meter a hacer carreras ahora? Y ya no va a hacer CrossFit. Y yo, que sí. Entonces, no, o sea, el punto era, bueno, primero que obviamente empecé a correr por CrossFit, ¿verdad? No necesariamente como porque quería empezar a hacer, no porque quería hacerme runner, ¿verdad? Perdón a los runners. Nadie se ofenda, por favor. Aquí todos, mire, puro love. Puro love. Los quiero mucho, No hate, pero... just love. Sí, exacto. Pero sí, digamos, sí yo como que lo compartí y era como, pero ¿para qué va a hacer media maratón si en CrossFit no se corre tanto? Y yo, porque yo quiero, porque yo puedo. Entonces... Y eso es una muy buena razón. Exacto, entonces yo dije, tengo casi, porque cuando lo decidí, yo tenía como 6 o 7 meses de estar corriendo, como 6 meses de estar corriendo. Uh-huh. Yo dije, o sea, llevo 6 meses de correr consistentemente 4 días a la semana. O sea, demasiado. Y tengo 1 año o 11 meses para la media maratón. O sea, porque digamos, a veces la gente se lo toma muy a la ligera y se preparan para correr media maratón 1 mes antes, corriendo 5K 3 días a la semana. Wow. Perdón. Qué dicha que lo dijo. Yo lo siento mucho. No, pero qué bueno que lo mencionaron. Y yo digo, pues pucha, tengo todo este tiempo para cumplir mi objetivo bien. O sea, haciéndolo bien. No, probablemente yo sin entrenar tal vez puedo correr 21K, pero ajá, ¿a qué costo? O sea, va a llegar sin rodillas. Sí, ¿cuánto le va a tomar también en el caso tuyo, del deporte? Hacerlo le puede quitar unos cuantos buenos días de buen desempeño en su deporte. Correcto. Porque no entrenar, sería demasiado volumen para mí hacerlo en 3 meses que haberlo hecho en 11. O peor aún, una lesión. Exacto. Que la puede dejar fuera de su deporte. Correcto. Sí, entonces la idea era como que no hubiera tanta interferencia, ¿verdad? Entre CrossFit y correr. Entonces, esos 11 meses eran perfectos para que yo pudiera acumular el volumen que necesitaba sin joderme, literalmente. Y ahorita tengo una pregunta solapada ahí sobre esa interferencia, así que no se me puede adelantar, porque yo sé que hay mucha preocupación al respecto. Y Mario, vos,
¿Lo comunicó? Si lo comunicó, ¿qué fue lo que le decía a la gente? Si tuvo buena receptividad en su círculo más cercano o no. Sí, yo creo que, digamos, no sé si estaré especulando aquí, pero tal vez ustedes tienen un círculo más atlético, ¿verdad? A los que le comunican sus cosas y eso tal vez a veces no suena tan loco, pero cuando uno no es un atleta y comunica que va a correr, ¿verdad? 42 kilómetros, la gente se pregunta, ¿pero por qué? Como dijo vos, ¿pero por ¿Con qué? qué O sea, necesidad? sí, ¿con qué necesidad? Usted sabe que usted no tiene por qué hacer eso, ¿verdad? O sea, no tiene nada que... Yo, no, o sea, en realidad era un tema personal, era demostrarme a mí mismo que yo podía hacerlo y lo mismo que vos dijiste, o sea, yo dije, si lo voy a hacer bien, ¿verdad? O sea, yo no quiero nada más llegar y hacer un trabajo mediocre. O sea, quería tener un objetivo a largo plazo que me diera, la satisfacción de que lo hice de la mejor manera, ¿verdad? Y que fuera a largo plazo para que pudiera tener todo un año donde yo sintiera que estaba esforzándome por algo, ¿verdad? Y dije como, hey, cuando cruce esa meta voy a llorar y lloré. Pero el punto es como la gente te tacha de loco, te tacha de por qué lo vas a hacer, no es exagerado, no es necesario. Y en realidad la gente no comprende que detrás de eso hay un motivo de no solo cruzar los 42 kilómetros, sino el proceso que uno lleva, digamos, en todo el año, ¿verdad? Por lo menos que fue lo que yo hice. Yo pregunto estas cosas porque yo sé que hay mucha gente que esto le va a resonar, ya sea de un espectro u otro. Porque lidiar con la crítica, lidiar con todos estos dimes y diretes, ¿verdad? Indiferentemente que la persona le decida prestar atención o no, ¿verdad? Hay diferentes tipos de personas. Yo a ustedes dos los conozco bien y yo sé que los dos son de una mentalidad muy fuerte. Entonces, una vez que ponen su mente en algo, pues por eso van y listo. Pero hay gente que no. Pero es importante que escuchen el hecho de que va a pasar y que tienen que aprender a lidiar con eso. Porque al fin y al cabo el objetivo es personal. Y la persona que va a someterse a ese proceso y la que va a llevar el palo y la que va a cruzar la meta son ustedes, ¿cierto? Yo creo que eso es fundamental cuando uno ¿cómo se llama? Se traza el objetivo de manera personal y no por nadie más, es más fácil sostenerlo. Porque sí, la gente te va a querer, digamos, como bajar de ese objetivo. Y creo que mucho pasa porque hay gente que no se atreve, ¿verdad? Y la gente que no se atreve también tiende mucho a sabotear a los demás como para que... Es miedo al fracaso y otras cosillas. Vean, esta pregunta me lleva a algo porque los dos dijeron una cosa muy interesante y Pam me habló de hacer un proceso adecuado. En el caso de Pam no quería que interfiriera tanto en su deporte. Y en el caso yo me imagino que lo que quería hacer era de forma sostenible. Y aparte, pues yo que a nadie le gusta lesionarse. O sea, muy pocas personas se pueden dar el lujo de andar lesionado y alardear al respecto. Entonces, es siempre una preocupación. Dejando de lado las preocupaciones dentro de la preparación, Pame, para ese 21K, ¿vos hiciste alguna expectativa de lo que era prepararse? Y si sí, ¿fue realmente lo que recibió o se llevó una sorpresa en ese proceso de preparación? Honestamente, pensé que iba a sentirme más adolorida en el proceso, cosa que no. O sea, sí puedo decir que, digamos, en las semanas de más volumen de corrida, tal vez uno que otro dolor que yo te decía, uy, sí, es que hoy sí siento que terminé con dolor de rodillas, principalmente, que es a mí como lo que más me molestaba. Obviamente, también es un factor, ¿verdad? Que claramente yo no soy ninguna keniana, ¿verdad? Y no peso 50 kilos. Entonces, pues obviamente el tema de mi peso y mi estructura, ¿verdad? No, yo no soy corredora. Bienvenida al club. Entonces, obviamente yo sabía que era algo que a mí me iba a molestar. Yo bajé de peso un montón, entonces eso fue algo que me ayudó a tal vez no sentir esos dolores que yo pensé. O sea, yo honestamente pensé que iba a ser mucho peor. Principalmente por mi biotipo, o sea, por cómo yo soy, porque yo sabía que sea como sea, por más que la técnica de corrida, que ya se ha visto que es algo súper personal, ¿verdad? Súper individualizado y demás, yo sabía que mis condiciones eran diferentes a las de cualquier persona que corría. Claro, y más larga distancia. Correcto. Que ahí pues todo suma. Sí, no es lo mismo correr 3 kilómetros pesando 80 kilos que correr 42 pesando 80 kilos. Claro. Porque obviamente el impacto pues, se alarga una cantidad de tiempo que ya es mucho más pues, lesivo, ¿verdad? Sí, total. Entonces la sorpresa fue positiva. Sí.
Bueno, eso es bueno. ¿Y vos, Mario, si hizo alguna expectativa? ¿Sí o no? ¿Y qué más bien qué fue lo que usted obtuvo? O sea, más bien del proceso. Sí, a mí me pasó igual que Pam. O sea, yo creí que iba a ser más sufrido, la verdad. Creí que iba a ser algo más doloroso, ¿verdad? Tenía una perspectiva de que iba a estar ahogado, ¿verdad? Eso de que cuando uno corre uno se ahoga, ¿verdad? Yo dije como, voy a estar todo el rato ahogado, ¿verdad? Demandándome. Y tal vez porque cuando yo empecé a correr en aquellas épocas que dije que corría, yo lo hacía empíricamente. Entonces yo corría lo más rápido que podía, ¿verdad? Y llegaba y vomitado a la casa y para mí eso era un entreno, ¿verdad? Era la mentalidad clásica del todo o nada. Y si veo esa pared ahí, voy a acelerar para estrellarme más rápido. Voy a chocar, exacto. Y correr al mediodía bajo el sol, ¿verdad? Y es todo eso. Y entonces... Para acostumbrarse al clima. Ah, exacto. Y yo tenía todo eso todavía en mi mente, ¿verdad? Y terminar un entreno y sentirme bien, yo decía, ¿cómo será que estoy entrenando? Vea qué loco, ¿no? Pero vea qué chido, vea qué loco esto. Vea, porque esto es una mala concepción del entrenamiento de corrida. Y es que atamos un sentir, una emoción al entrenamiento en sí, ¿sí? Y no necesariamente, bueno, en realidad no debería ser así. Indiferentemente de la distancia, pues hay sesiones de entrenamiento que son muy exigentes y demandantes, pero siempre la naturaleza o la idea del buen entrenamiento es que usted esté listo para hacerlo. Pero hay una mala concepción de que si yo no quedo hecho pistola, no hice nada. Y la verdad no es así, porque ahí lo que usted está haciendo es cansándose, no necesariamente entrenando. Y ahorita cuento una anécdota, Mario. ¿Iba a decir algo? No, iba a decir eso, que curiosamente yo me di cuenta de eso que acabas de decir, que cuando ya llegan los ejercicios o bueno, los entrenamientos más demandantes, es cuando estás ya más preparado, entonces el cuerpo tampoco te resiente como vos creías que te iba a resentir, ¿verdad? O sea, te responde mejor a que si lo hubieras hecho, ¿verdad? De golpe. Voy a contar una anécdota interesante. Yo me acuerdo que yo fui a Tama el año 2024 a hacer 30 kilómetros. Y pues Mario me acompañó, que Mario vive en Liberia. Entonces yo le dije, voy a San Tamarindo. Entonces llegó con la familia. Me dice, me metí a correr 10K. Y yo, pero usted estaba corriendo un poquillo ahí. Y yo, ok, pero él estaba en buen estado físico. Entonces yo de zapazo le dije, mis sugerencias, trate de no pasar de este ritmo cardíaco, principalmente porque aquí es muy húmedo y es caliente. Entonces, o sea, vaya ahí, ¿verdad? Regulándose. No me hizo caso. Y le dio con todo. O sea, literal, el famoso all gas, no breaks, ¿verdad? Y me dice, ¿pero qué me puede pasar? No sé si se acuerda. Yo le dije, el problema no es que usted lo pueda hacer o no. El organismo del ser humano es súper robusto y resiliente. Y él va a hacer que prevalezca la vida. La gran pregunta es, ¿a qué costo? Y yo le decía, lo que pasa es que después se puede... Empezando porque pasa el resto del día miserable. No, me desconecté, caí knockout como 3 horas ahí. O sea, no salió de la habitación el resto del día. Y llegué a almorzar con cara loco, así como... Amargadísimo porque estaba obviamente, ¿verdad? Y luego tal vez si nos da tiempo hablamos de por qué es que eso sucede. Pero no es el punto de este podcast. Y luego yo le dije, el problema es que también, si usted no está preparado para hacerlo, una forma del organismo de regular es quitarle otros lados. Y eso puede ser una gripe, una enfermedad, un poquito de fiebre transitoria o una lesión brava. Yo creo que Mario tuvo todas. No, hombre, brother. Pero aún así no. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué lo cuento? Porque puede haber alguien allá afuera. Porque es un milagro de vida. Puede haber alguien allá afuera que nos escucha que está en la misma posición y dice, no, pero es que a mí no me va a pasar. O bien, ya le ha pasado, ya entiende por qué. Y pues básicamente la idea es eso. O sea, a mí me gusta que la persona se lleve sorpresas agradables. Que lo motiven a decir, mira, quizás mi límite no está aquí, está más allá. Y voy a ir a buscarlo. Y así se vuelve eso, creo que un círculo vicioso positivo, no necesariamente un círculo vicioso negativo. Ahora, durante ese proceso, que bueno, agradable y todo lo que sea, pues no todo es color de rosa, por supuesto. No. ¿Se enfrentaron a algún obstáculo cabrón o algún enemigo, ya sea en el proceso o el día de la carrera? No, todo clarísimo. Entonces empiece usted, Pame. El 3x3000. Ese fue su enemigo. Sí, digamos que yo, o sea, bueno, yo soy coach y programo también y cuando yo normalmente cuando veo la programación, yo ya sé por dónde vamos.
¿Y para dónde vamos? Y usted dijo, me cago en Y yo Víctor. dije, esta semana me toca 3,000, 2,000, 2,000. La siguiente semana me tocó 3,000, 3,000, 2,000. Y yo dije, ay, no. Siguiente semana claramente me tocó 3,000, 3,000, 3,000. Y a Pamela se le ocurrió no llevarse ningún gel. Sí, y bueno, Ni en ese miel, caso era un entrenamiento ni de nada. umbral. Ajá. Y esos entrenamientos de umbral claramente son más exigentes. Demandantes. Sí, yo literalmente, o sea, yo no tengo ni idea de cómo yo hice. O sea, al día de hoy no entiendo cómo fue que yo hice ese entrenamiento. O sea, yo solo llegó un punto en el que ya no sentía las piernas, como que si se me metió una piedrita me caía, porque ya iba como rodada. Porque tal vez era rápido, bueno, para mí es rapidísimo, era muy rápido, era como a 5:40. Entonces, yo, o sea, ese día yo solo decía, de verdad me encontré con mi propia mente. Pero fue O tanto sea, me el quité los audífonos y todo para poder escucharme hablar en mi cabeza. Y fue tanto el obstáculo que usted dijo, voy a dejar de estar tirada. Sí, ¡Wow! sí. Yo dije, yo ya no quiero, o sea, desde el primero yo ya no quería correr más. Y cuando hice el segundo senté que me iba a vomitar y yo dije, ya no. Sí, no, claro. Y me tocó correr el último y cuando terminé, o sea, sentía que me iba a descomponer. No, me sentía malísimo, me temblaban las piernas, pero como que al mismo tiempo sentía demasiada satisfacción. Y me acuerdo que no podía ni bajar las escaleras porque la pista donde yo corro está como en un alto así, entonces yo tenía que bajar y subir escaleras para poder salir. Y le escribí a Vic y yo le dije... Me mandó un video. Le mandé un video tratando de no caerme por las escaleras, ¿verdad? Diciéndole que por qué me odiaba tanto. Que si era mi amigo o mi enemigo, le puse. Y yo le respondí con 2 preguntas. 1, ¿lo completó? Sí. 2, ¿did you die? Sí, yo le puse sí, casi. Y luego le digo, se me olvidó traerme todos los geles. Y yo, más está loca. Y me dice, ma, ¿qué le pasa? Y comió algo antes. Y luego yo, sí, el desayuno. Yo, Estaba tentando, Jesus, claro. tentando contra ella. Eso ha sido la vez que la he pasado así. La tengo tan clara y tan viva en mi mente. ¿Y en la carrera? En la carrera, vieras que curiosamente en el kilómetro 18 me hiperventilé. Como que no sé si era la ansiedad de que ya quería llegar o que ya llevaba demasiado tiempo corriendo. O sea, me sentía bien, pero no sé qué pasó. Digamos, fue durísimo porque, bueno, yo estaba corriendo con un amigo que se llama Víctor también, casualmente. Saludos a Víctor. Saludos a Víctor, mi pacer. Y yo empecé como que, no sé, como que no podía respirar. Y yo dije, ay, no, me voy a morir. No era que quería llorar, ¿no? No sé. No, si hubiera llorado, ya hubiera llorado. Pero no sé, era como una sensación de que no podía respirar. Y Víctor me decía, respire hondo y bote, respire hondo y bote. Yo solo podía respirar por la boca. Y yo decía, ma, la cagué, ya. Dióxido de carbono, me voy a morir. Pregunta, ¿y qué hizo para sobreponerse a eso? Respirar, tratar de respirar bien. No paré, nada más. paró? Intenté como, no sé, ya, Pamela, métase en la vara ya, concéntrese. O sea, yo, no sé, nada más intenté como volver en sí y volver a respirar bien. Bajé un poquito el pace, eso sí, para como poder autorregularme un poco. Pero creo que ese fue el momento en el que yo dije, me va a dar algo, o sea, porque sentía como que no podía respirar, pero sí siento que es como una cuestión como más como de ansiedad, no tanto Pudo haber sido, eso estaba pensando ahorita. un aspecto físico, sino de que ya era demasiado tiempo. Bueno, sí, al fin y al cabo, pues todo está atado, ¿verdad? La fisiología y la biología y demás, pero pudo haber sido un tema tal vez como de cierto tipo de ansiedad. ¿Y Mario? La pregunta es, si tuvo algún enemigo, ya sea en el proceso o en la carrera o en ambos, y cómo, si sí lo tuvo, ¿cómo hizo para sobreponerse a eso? Sí, o sea, yo creo que a mí, gracias a Dios, todo el proceso me había ido muy bien. O sea, yo estaba respondiendo muy bien al proceso, ¿verdad? Entonces me sentía sumamente bien. Cuando me tocó el fondo de los 28, me sentí muy golpeado. Y ese fondo de 28 me puso como a tambalear, ¿verdad? Yo dije como, me sentí muy golpeado. Pero cuente por qué.
porque iba más rápido lo que me mandó Víctor, ¿verdad? Que corriera. Entonces, de ahí siempre he tenido ese detalle, ¿verdad? Como ese error de querer correr más rápido. ¿Escucharon allá afuera? Y de ahí, no sé, por pura necedad. Y bueno, me sentí golpeado. Y después llegó el de los 30, que era mi último ya fondo. Y yo terminé ese fondo despedazado. O sea, ese fondo... Pero diga por qué. Porque me puse a hacer una ruta ahí un poquito más grosera y también fui un toque más rápido del usual, ¿verdad? Entonces llegué... ¿Escucharon allá Factor afuera? común. Ajá, llegué muy golpeado. Suele suceder. Ajá, pero llegué tan golpeado que yo recuerdo que, bueno, mi esposa ese día fue a recibirme y yo le dije, como yo no sé si yo voy a lograr correr 42 kilómetros. Porque ahorita me siento miserable, le dije. Siento miserable, no puedo caminar, le decía yo, estoy hecho leña, este es mi último fondo, ya nada más vamos a ir de descarga, ¿qué voy a hacer? La mente se me llenó de basura, ¿verdad? Conforme fueron pasando las semanas y ya después me lavó el coco, ¿verdad? Entonces ya me empecé a sentir más seguro y yo dije, bueno, no, vamos. Y después me empecé a mentalizar de que lo iba a hacer, ¿verdad? De la mejor manera. Y en la maratón, increíblemente también me estaba sintiendo súper bien, también iba más rápido de lo que tenía que ir, ¿verdad? Y recuerdo que... No aprendió. Vemos un patrón de conducta. Sí. Pero ¿sabe por qué quiero que lo diga? Porque veas. Para que lo admita No, públicamente. No, cero, porque ya tuvimos muchas conversaciones de eso. Ajá. Porque hay gente de afuera que estoy seguro que ahorita con este running boom, y ya vamos a hablar de eso, tan bravo que hay. Yo he visto 4 running booms en mis 43 años de vida. Este es quizás el que yo veo más, con mayor magnitud por un tema de alcance. Las redes, sin duda alguna, magnifican todo. Hay gente de afuera que pues, está tal vez empezando a correr o ya va ahí en su proceso de corrida, bla, 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 y no le hace caso al coach. Uh-huh. Y tal vez se lo toman personal que el coach, o que creen que el coach está holding back. Y en este caso, pues si usted tiene un coach, va a tener que creer en él y creer que él quiere lo mejor para usted y quiere ponerlo en una posición de éxito. Sí, total. Y eso es lo que yo le decía a Mario. Y por eso quería que lo dijera, porque muchas veces eso lo que hace es autosabotear el proceso del individuo y crear una relación equivocada con el entrenamiento, o sea, con lo que busca el entrenamiento, entre otras cosas. Pero bueno, perdón, siga. No, sí, di eso totalmente. Estaba pasando. Estaba pasando. Y bueno... ¿Por qué? Y voy a decir por qué. Porque Mario traía... A Pame no le pasó, porque en el caso de los atletas, una gran diferencia que hay entre el atleta y la persona que no se dedica a un deporte es que el atleta hace lo que le corresponde indiferentemente de cómo se sienta o de atarla, hace y no cuestiona. Pum, eso es lo que toca, listo. Del otro lado, el Weekend Warrior, ¿verdad? Yo ahorita soy un Weekend Warrior también, que no vive de un deporte o no está buscando un desempeño deportivo de forma profesional, hace lo que le da la gana. Sí, claro. No se arriesga más. Porque... Claro. Uh-huh. En el caso de los atletas no se pueden dar ese lujo. Y uno es más susceptible a las sensaciones. A las emociones. No es tanto, yo siempre digo, no es una sensación. Sí, es una emoción. La sensación es algo que la gente muy experimentada logra ese in-tune, de verdad, de lo que está haciendo y lo que su cuerpo le está diciendo. Y eso requiere de mucha práctica y práctica intencionada y consciente. El problema es que la gente cree que una sensación es una emoción. Uy, ma, ayer me comí un chocolate, tengo que quemarlo. Y le da rapidísimo. Ma, ayer me mandé una pizza entera. Uy, qué rico la hamburguesa que me quiero comer ahora. Y le da más rápido. O fue con un compita o vio una carajilla que le gusta. Y, ¿me entiendes? Eso son emociones. Eso es manejo de emociones. Eso no son sensaciones. Pero lo que iba a decir es que llevaba, no sé, un ejemplo, 8 o 9 meses de proceso impecable. Y en las últimas 6 semanas, ¿verdad? Lo iba a pasar por Ajá. por esas decisiones emocionales. Sí, total. Y de hecho, digamos... Y empezó a sabotearse su capacidad. A mí me pasó que a mí me tocó, bueno, yo hice la maratón de Nueva York y en la maratón de Nueva York hay un puente que está como al kilómetro 26, ¿verdad? Que se llama Queensboro, algo así. Y es un puente donde usted, después de mucha euforia, gente gritando y gritando y un montón de gente, usted entra en un lapso donde no hay nadie, todo se calla y usted está subiendo una cuesta. El puente es una cuesta. Entonces usted tiene que subir, es como 1,5 kilómetros o 2. Y después usted baja y donde usted baja hay una explosión así de gente gritando, ¿verdad? Que usted siente como si usted hiciera un gol en el Santiago Bernabéu, ¿verdad? Es una hora así. Le pusieron un turbo. Cuando yo me di cuenta, yo venía, pero, ¿verdad? De además no poder, ¿verdad? Y por dicha iba corriendo con una amiga y mi amiga me dijo como, ¡al país! Y yo, ¿verdad? Y entonces me pasaba que a veces, ¿verdad? Esa emocionalidad me dejaba como fuera de mi pace y me iba más rápido.
Pero todo eso creo que llevó a que, y gracias a Dios fue ahí, en el kilómetro 38 fue donde sufrí la crisis. O sea, yo iba bien hasta el 38 y de hecho yo al 35 yo dije, yo esta maratón la voy a reventar, ¿verdad? Yo la voy a reventar porque vengo sobrado, ¿verdad? No sé qué. Y en el 38 así, se me cayó todo el piano y me empezaron a doler los pies mucho. O sea, la planta del pie me dolía demasiado. Entonces yo ponía el pie y me dolía, ponía el pie y me dolía. Entonces y empecé a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar. Y cuando empecé a bajar, vino la crisis, porque entonces yo dije, me cagué en la maratón, no voy a terminar esto, voy a tener que caminar, no sé qué. Y eso fue como, póngale que 1 kilómetro de 6 minutos, donde yo pensé y me repuse y dije, no, aquí voy, llévala al suave, monte un pace, ya solo faltan 4 kilómetros más, monte un pace al que pueda ir. Y entonces empecé como, obviamente, a desmadrar el pace, pero llegué. Y recuerdo que parte esencial de eso fue como terapiarme, ¿verdad? Porque sí, o sea, fue una crisis donde yo casi di freno y digo, no, voy a caminar. ¿Ustedes creen que la parte mental juega un papel preponderante en correr largas distancias? ¿Qué descubrieron ustedes en esta? Porque era la primera experiencia para ambos. Pam en media maratón, Mario maratón. Entonces, es una situación muy nueva. ¿Ustedes creen que la mente es importante? Sí, demasiado. Demasiado, la verdad. Yo, o sea, en CrossFit, 100%. Entonces, como que yo dije, yo tengo la mentalidad para hacer esta vara. O sea, yo puedo. Claro. Y también yo soy muy terca. Bueno, usted sabe. Y eso que decías, digamos, de que los atletas estamos como... We are built different. Sí. O sea, Hay un chip nosotros diferente. somos diferentes a los demás, digamos, y eso sí, no todos los atletas, los No. que realmente son atletas. Ujú. Entonces, yo dije, yo puedo, o sea, mentalmente yo puedo, y de hecho lo que hacía era, por ejemplo, cuando habían sesiones difíciles, era lo que hice ese día que me pasó lo de los 3x3000, me quitaba los audífonos y yo, vamos, me voy yo conmigo misma a hablarme, yo puedo, dele, si le quedan si al caso 6 minutos y en esas. Pero sí voy a ser muy sincera, yo cuando en mi fondo de 16 kilómetros que fui con Víctor, tras de eso para rematar, me dice, hoy es el fondo más largo de todo el proceso. Y me dice, pero tranquila, yo voy con usted. Y yo, buenísimo, claro, por supuesto. Nunca había hecho peor clima en Costa Rica que ese día. Terrible, man. O sea, ese día no nevó porque, bueno, ¿verdad? Porque aquí no neva. O sea, pero literal corrimos con lluvia y habían pozos. O sea, pozos. Yo cada vez que daba un paso me metía a un pozo nuevo. Yo descubrí como todos los pozos de Lindora. Y los recogía dentro de mi tenis para llevarme el recuerdo, ¿verdad? Y llovió desde el segundo 1 hasta el segundo 1000. Nunca paró de llover. O sea, nunca paró de llover. Las tenis se me quedaron empapadas como desde el kilómetro 3. O sea, yo iba escuchando... donde iban mis tenis. Como después del 6º kilómetro ya no aguantaba las tibias por el peso de las tenis. Ya no. Imagínense, 66 kilos y como 5 kilos de tenis más agua en cada pie. Iba corriendo como 80 kilos. Ya decía yo, ya no puedo más. Ya. Y yo dije, qué dicha que está lloviendo para que nadie vea mis lágrimas. No, pero es que para que se disimulen. No, la gente cree que es broma. Sí, no, pero papá me iba llorando. Y entonces íbamos con otro amigo de Víctor, con Esteban, y Esteban todo preocupado de que yo iba mal, ¿verdad? Y le dice Víctor, déjela. Si usted le abra, lo va a mandar para el carajo. Y yo venía... Y eso es algo muy chido también. Hay que aprender a reconocer situaciones y momentos de las personas y aprender a respetar esos momentos. Sí. En el caso de Pame, yo sabía que si usted llegaba a decir algo, le iba a decir, ¿sabe qué, mae? Lárguese el chorizo. Pero tal vez otra persona lo que ocupa es una voz de aliento. Es como, vamos, se puede. Y eso es muy chido de coachar a alguien, ¿verdad? De poco a poco ir reconociendo esa característica en la persona. Va a ser una anécdota graciosa y nada más como... yo soy de ese tipo, o sea, cuando yo estoy sufriendo, yo no quiero que nadie me hable. O sea, yo necesito estar solo, ¿verdad? Yo vi unos tips que habían para la carrera en Nueva York y uno de esos era que si usted se ponía el nombre, ¿verdad? En la camiseta la gente coreaba el nombre. Entonces vieras que vacilón, porque yo venía corriendo toda la carrera y entonces la gente era... ¡Vamos, Mario! ¡Go, Mario! ¡You can do it! ¡You got it! Ay, Y entonces era demasiado chiva porque usted
era como tener ¿verdad? Una barra toda la carrera. Pero cuando yo caí en el kilómetro 38 y estaba sufriendo, yo escuchaba un Go Mario y yo los quería mandar Cállese. para la mierda. Yo decía como, ya cállese, no me diga nada. Estoy aquí concentrándome en llegar. Y yo como, ¡Yo no soy Mario! que yo no me llamo Mario, ya. Y Me lo imagino ajá. demasiado. Entonces, imagínese toda la gente gritando y uno estresado, ¿verdad? De que no puede dar Sí. un paso más. No, al Y fin y es al cabo como- eso es una vara muy chiva de los procesos, ¿verdad? Ajá. Y a medida que va exponiéndose cada vez más, usted va logrando un mejor manejo de emociones. Más bien yo creo que ambos, para haber sido su primera experiencia en una carrera larga, hicieron un increíble trabajo y pues claramente también por eso están acá, ¿verdad? No muy rata, o sea, si no hubieran terminado no los traigo. No, Sí, mentira. Quizás sí. es cierto. Sí, sí. No, no, porque es bueno compartir mensajes positivos también. Y por ejemplo, entonces, en el caso de Pame, y en caso suyo, su mente le ayudó un montón. Para mí es fundamental, digamos, es fundamental. Obviamente uno no puede obviar la parte física, tampoco es que usted se va a ir a correr, ¿verdad? A puramente, pero la mente es fundamental. Qué bueno que dijo eso, porque hay gente que sí lo Hay cree. gente que cree que eso es real. Eso Hay no, gente por que eso todavía no es llama, es que real. usted puede correr puramente. Y yo, No. sí, No, brother, brother. pero llega un punto donde su biología y su fisiología Sí. va a decirle, compa, fue suficiente. Fue suficiente, exacto, sí. Entonces la mente llega a ponerle, yo creo que Mm. ese techito, o sea. Sí, Ujú. y yo creo que eso es fundamental y parte de entenderlo a mí me ayudó como a entrenarlo también, en el sentido de que yo en mis entrenamientos lo que hacía era pensar cómo iba yo a manejar todas mis emociones el día de la carrera, ¿verdad? Entonces todos los días estaba, yo soy demasiado, no sé si raro, pero yo trato de disasociarme de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pensando en un montón de otras cosas. Entonces, cuando yo estoy corriendo, en realidad no siempre estoy pensando en la corrida, estoy Ujú. pensando en un montón de otros escenarios. Y eso me ayudaba a mí a que el tiempo se me fuera más rápido. Entonces yo empecé como a entrenar eso, ¿verdad? Como para que mi mente no estuviera tan enfocada en si algo me dolía, en todo, ¿verdad? Qué vacilón. Vamos a hablar de eso, o sea, porque cada persona tiene sus estrategias. La siguiente pregunta que les iba a hacer, y vayan pensándola, era el principal aprendizaje de toda esta cuestión. No solo de la carrera en sí, sino de todo el proceso. Y puede ser del proceso y la carrera o lo que ustedes creen que les dejó más aprendizaje. Pero antes de eso, cada cabeza es un mundo. ¿Qué estrategia tiene usted cuando le toca? Vamos a ver, voy a devolverme un toque. Usted ahora dijo, en CrossFit usted se va preparando para literal aguantar palos y hacer cosas bien, bien duras, complicadas, dolorosas. Pero normalmente el sufrimiento es corto. Creo yo una de las diferencias cuando usted hace el long distance running, ¿verdad? que es, digamos, algo tan prolongado, es como usted diluye su enfoque. Por ejemplo, cuando usted hace un RM de fuerza, power clean o back squat, lo que sea, todo su enfoque tiene que centrarse en un solo momento. Cuando usted hace algo tan largo, su enfoque se tiene que diluir y mantenerlo por X cantidad de tiempo. ¿Vos descubriste alguna estrategia nueva para hacerlo o ya traía alguna naturalmente? Yo casi siempre hago lo mismo. Y es como que trato de concentrarme como en disfrutarlo. Y sé que la primera parte siempre va a ser muy fácil. Entonces solo trato como de concentrarme en hacer las cosas que tengo que hacer al inicio bien. Hay un momento en el que no pienso en absolutamente nada. Ujú. Que literal mi cabeza va, digamos, ya llega a un punto en el que me está doliendo tanto que ya no sé ni dónde estoy. Y digamos, yo tengo muchos años de ir a la psicóloga y yo he creado varias estrategias para disociarme, pero Ujú. yo no me disocio pensando en otras cosas, sino que yo simplemente no estoy aquí. O sea, literalmente hay un punto en el que yo dejo de estar ahí y me voy a otro lado, que no sé dónde. ¡Qué locura! Y no veo, no siento, no escucho, nada. De hecho, muchas veces lo que me pasa es que nada más escucho la voz de alguien en específico. Por ejemplo, en CrossFit, David, que es uno que siempre va a mis compes, siempre en mi cabeza hay un espacio para escucharlo a él, digamos. Pero cuando estoy corriendo, literalmente soy como... Lo único que puedo pensar son como cosas que me trato de repetir siempre. Digamos, yo tengo como un cuadernito donde escribo como las cosas que no que me gustaría hacer, sino que voy a hacer o cómo me voy a sentir.
pero lo escribo en presente. Vos sabes que eso que acabas de describir es una estrategia muy avanzada de psicología deportiva. Sí, sí. No Ahí sé si shout vos- out a mi psicólogo Ah, deportivo. bueno, ok, Ajá, ok. Ya decía yo, no sé exacto. si fue que se lo dijeron o usted lo descubrió, Sí, pero está muy chiva y es parte de la visualización. correcto. O sea, es crear una antesala mental a lo que usted a lo que usted va a afrontar. Correcto. Antes, Y se ha visto que funciona de digamos, maravilla. total, yo me disociaba Sí. y no pensaba en absolutamente nada, solo en que me dolía. Cuando emprendí a hacer esa clase de cosas, no escucho ni veo absolutamente nada. De hecho, a veces no me acuerdo de lo que pasó, pero sí pienso en las cosas que escribí y solo puedo como pensar en eso. Entonces pienso como las cosas que escribí, no sé, voy a disfrutar toda mi media maratón. Ujú, ujú. Cuando me duela, voy a seguir porque yo sé cómo se siente esto. Claro, claro. Y qué chido. Y gracias por compartirlo, porque creo que es algo que le puede servir definitivamente a alguien. Vos ya dijiste, usted se disocia. Sí, y en las partes en las que no lo logro, me centré en un consejo que usted me dio, que fue como, 1 kilómetro a la vez, voy a terminar este kilómetro y después veo cómo termino el otro y ahí Sí. voy. Sí. Y otra que me sirve mucho es, imagino mucho lo que se va a sentir llegar, digamos, al final. O sea, como eso me llena como de fuerza, ¿verdad? Como imaginarme que ya lo estoy ahí logrando, ¿verdad? Me llena como de fuerza. Bueno, y otra estrategia bueno. que usé fue como, digamos, y me hice unos audios ahí, vitamina, que me puse ahí, que me ayudaron de gente que aprecio mucho. Y eso como que también, ¿verdad? En el momento que me sentí como así, que lo ocupaba, lo puse y eso me llenaba como, no sé si de adrenalina o algo, ¿verdad? Energía. Al fin y al Energía. cabo, todo es energía. A mí no me lo están preguntando, pero yo lo voy a contar. Y vamos, cada persona es un mundo y cada persona pues usa la estrategia que sea. Creo que no existe una sola estrategia única, buena, existen múltiples. Creo que la clave está lograr identificar qué le funciona al individuo, o sea, qué le funciona a usted y seguirlo replicando hasta que le deje funcionar. Entonces va a tener que buscar otra. En mi caso, muy vacilón, porque bueno, igual yo llevo muchos años yendo donde psicólogo. Tengo un tema ahí de compulsividad, obsesivo compulsivo, un toque severo, que lo he ido modulando con los años. Pero aunque ustedes no lo crean, yo cuento cada uno de los pasos que voy dando. Nombres. Está loco. Sí. Me Pero vuelvo me di loco. cuenta que en una carrera tan larga llega un punto donde se me ¿Qué? olvidó por cuál cuenta iba y me enojaba. No, es que loco, más es en serio. O sea, yo sé que suena chiste, pero bueno, no lo es. No, suena loco. Sí, entonces llegó un punto donde dije, ok, ya no voy a contar pasos, voy a segmentar, y es una técnica que sí se llama segmenting, voy a segmentar la tarea. Entonces empecé a segmentarla en pedacitos más cortos. Ujú. Y ahí fue donde salió el 1 kilómetro a la vez, o el repeat again, o el start again, que es una técnica que yo utilizo cuando me toca hacer un trabajo que yo creo que va a ser duro. Y es que, por ejemplo, no sé, tocan correr 25 kilómetros. Y yo digo, ok, voy 1 kilómetro a la vez. Y el primer kilómetro me fue como un trasero. Y yo, ok, repeat again. Perdón, start again. O sea, voy a empezar de nuevo el siguiente kilómetro en mi cabeza. Ujú. Y ahí voy. Y cuando hago 1 kilómetro bien, ok, yo repeat again. Y eso me entretiene, 1 kilómetro a la vez. O sea, Bueno, yo hago eso, pero más mediocremente, digamos. Yo- yo le digo a mi mente como, bueno, ya venimos, ¿verdad? Fundidos, vamos a llegar a este kilómetro y ahí paramos, ¿verdad? Y cuando llego a ese kilómetro digo, bueno, no, ya llegamos aquí, vamos al otro y ahí voy como sí, usted va engañándome a mí engañando. mismo. Ajá, ajá. A mí me pasó, hoy en la mañana Se autogustea. Exacto. Sí. hoy en la mañana tenía que correr 65 minutos y no me dio chance de levantarme como para desayunar y eso. Y yo lo voy a ir a hacer así. Y me fui sin desayunar, me fui con media botellilla de agua, 300 ml de agua, y yo me lo voy a llevar así. Era suavecillo, pero yo desde el minuto 10 quería parar. Y yo, bueno, no, voy a 5 minutitos más y ya. Llegué al 15, 10 más. Y llegué al 25 y dije, ok, 5. Y así me la fui tirando, pero se lo juro que hoy, o sea, hoy la intención era parar. Y cada 5 minutos, o sea, usted se va. Y creo que cada uno va encontrando como esas estrategias. Cuando usted hace carreras tan largas como una media maratón o una maratón, tiene que descubrir esas formas de entretenerse o de engañarse de manera que usted logre terminar la tarea. O sea, creo que algo que dijo Pam es importantísimo. De alguna manera hay que encontrar disfrute. Sí. ¿Ustedes encontraron disfrute en el proceso? ¿Llegaron a disfrutarlo al punto que decían, ya quiero que llegue tal día? Sí, yo sí, muchas veces lo que hacía era como o ir a correr por lugares que me gustaban o, digamos, me encantaba cuando
iba en las tardes y calculaba salir exactamente para poder ver el atardecer al final de la carrera. Entonces, como que son cosas que a mí son como pequeñas cosas que a mí me hacen muy feliz. Entonces, como que pensaba que esa era mi recompensa, digamos, como ver, no sé, o salía muy temprano a las 4 de la mañana y entonces veía el amanecer. Cosas así, entonces es como, no sé, o si me tocaba una carrera suave y yo decía, voy a ir a disfrutar porque ya esto es lo más fácil de todo lo que he hecho. Entonces era como más fácil disfrutarlo. Y además de que es un tiempo, a mí me encanta estar sola. Y yo paso mucho tiempo con gente. Entonces como que irme yo sola a correr sin voces, digamos, externas, eso a mí como que me baja mucho las revoluciones porque yo paso siempre todos los días con gente. Entonces... Creo que es algo que experimentamos todos, ese momento de uno con uno mismo. A mí me gusta mucho eso de correr, que es un momento con uno mismo. Aparte que a mí también me encanta estar solo, ¿verdad? Creo que es una ventaja para... Si a usted le gusta estar solo, correr es un buen deporte para usted. Claro. Yo siento que a mí no me gusta compartir con la gente, perdón. Pero entonces corriendo me siento bien conmigo mismo, estoy como en mi espacio, nadie me está jodiendo, ¿verdad? Y encuentro cosas de mí que no conocía a veces, como que me da como tiempo de estar más con, no sé, con mi alma, se podría decir. Claro. Pero yo hacía eso mismo también, como que al principio sí lo disfrutaba, para ir a la pregunta. Pero ya después no, ya después, digamos, yo llegué a un proceso, ¿verdad? Donde creo que los últimos meses ya sí estaban siendo muy, muy difíciles para mí a la forma de entrenar, pero que también estaba el factor de que yo soy papá, ¿verdad? Mis hijos. Acaban de nacer el segundo hijo. Acaban de nacer, exacto, sí, la falta de sueño, ¿verdad? Y muchas cosas hacían que ya los últimos entrenamientos yo sí me sintiera ya como muy, ¿verdad? Como muy cansado. Yo me acuerdo que al puro principio hasta me levantaba sin despertador para ir a correr, ¿verdad? Estaba ansioso de correr. No, y un proceso largo, por eso es lo que es. O sea, ya hacia el puro final ya se vuelve un reto. Sí, y al final lo que aprendí, que también era parte de la pregunta del proceso, es eso, como que lo chido del proceso es que si usted se compromete con él, ¿verdad? Usted va a poder ver todas esas partes, porque al principio cuando usted se compromete va a haber una emoción, ¿verdad? Vamos a estar como pompeados, pero después usted tiene que mantenerlo con una convicción. O sea, si usted no tiene una convicción real, va a dejar el proceso tirado. Y ahí es donde muchos procesos se vuelven mediocres porque queda un proceso ahí a medias. Y ahí es donde es importante el objetivo principal que ustedes describen en la primera pregunta. ¿Qué los motivó? Si esa motivación o ese propósito no es lo suficientemente meaningful, digamos, para cada individuo, es muy probable que no logre apegarse a un proceso tan demandante, exigente de tiempo, y indiferentemente del contexto. En el caso suyo era porque tenía un chiquito recién nacido, sí. No dormía lo suficiente. En el caso de Pam estaba abriendo su propio negocio, estaba transicionando de negocio. O sea, siempre va a haber algo. O sea, no existe el escenario perfecto. Y ahí es donde yo, no sé, creo que a los dos les decía, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno busca la excelencia y se esfuerza por ella, pero francamente la vida siempre se interpone y usted tiene que hacer lo que le toca. Y yo creo que cuando uno decide hacerlo en los momentos más convulsos de su vida, por así decirlo, ¿verdad? Y lo logra, usted se da cuenta de que entonces usted puede hacerlo en cualquier momento. O sea, que más bien va a llegar tal vez un momento donde va a estar tal vez más tranquilo y lo que sea, pero nada lo va a detener de hacerlo, que eso es importante, que a veces la gente está, como decís vos, buscando el momento perfecto. No es que ahorita no por esto, no es que ahorita no por lo otro, no es que ahorita no porque y no tengo tiempo. Hay demasiadas excusas en el aire siempre. Sí. Y creo que también es importante identificar momentos, ¿verdad? Yo le pregunto, por ejemplo, Pam, ¿vos volverías a hacer una media maratón? Sí, lo haría de nuevo. No sé si haría una maratón completa, no sé si mis rodillas aguanten. Lo que más me dejó esta media maratón fue dolor de rodillas. Ese es su principal takeout. No, pero digamos, sí como que encontré otra, como yo pensé que era fuerte mentalmente, pero me di cuenta que podía ser más. De hecho, hubo cosas que yo hice corriendo, que entonces luego las hacía haciendo CrossFit y yo decía, madre, sí puedo. O sea, que ya habían cosas que yo las utilizaba pensando como en la media y cuando llegaba a transferirlas al CrossFit yo decía, madre, si ya podía hacer esta vara, ¿cómo no va a poder hacer esto? O sea, fucking siga ya, ¿qué le pasa? Pero sí, digamos, mi mayor aprendizaje tal vez fue ese, que soy más fuerte de lo que yo pensaba. Pero sí, definitivamente, o sea,
Y tal vez, complicado. me imagino que en el caso tuyo, pensarías volver a hacerlo o ir a una distancia más larga, pensando en que no vaya a comprometer otras habilidades del montón que se ocupan para competir CrossFit de un alto nivel. Sí, sí, correcto. Digamos, si yo fuera a prepararme para hacer una maratón, me gustaría hacerlo bien, por supuesto, porque obviamente es mucho más complejo de lo que tal vez hice para la media. Pero sí, ahorita, digamos, estoy como en un momento competitivo bastante importante, digamos, de mi vida deportiva. Entonces, tal vez este no es el momento para prepararme para una maratón, pero sí me gustaría en algún momento hacerlo, porque Y sí eso hay es muy mucha... chiva. Es muy chiva que usted logre identificar esos momentos. Creo que eso Ujú. también, bueno, se requiere objetividad y hasta cierto punto mucha madurez también. Ujú. ¿Usted me lo volvería a hacer? Lo voy a hacer. Esa. Sí, lo voy a hacer, si Dios lo Ya permite, tiene ya objetivo en mente. identificado. Pero es vacilón, porque yo creo que parte de lo del proceso también es como aprender que esos objetivos no pueden frenar. Recuerdo que mi esposa me dijo antes de que fuéramos a Nueva York, me dijo como, "¿Y cuando pase a Nueva York, qué? ¿Y ya? ¿Cómo se va a sentir?" Yo no, ya yo sé qué voy a hacer después de Nueva York. Claro, claro, Y claro. entonces me dijo, ¿cómo qué? Y suena es como loco y así, pero ya tengo planeadas 2 maratones, digamos, después de Nueva York. Le dije a mi esposa y ella como, ¿cómo? Pero vea qué chido, mae, porque igual en el caso de la media y la maratón, hay mucha gente que se expone y tal vez lo hace, no sé si es desde la desinformación o en algunos casos inclusive ignorancia o no sé, cualquier otra cosa en el medio, ego, etcétera. Y no lo hace respetando el debido proceso de este tipo de exigencia física Ujú. y se lleva tan mala experiencia que dice, "Ma, yo nunca más en mi vida vuelvo a hacer esta cochinada", y empieza a basurearlo también. Pero creo yo que usted puede inclinar un poquitito esa balanza a favor, ¿verdad? De una bonita experiencia bajo el entendido de que ellos, y se los dije a los dos, disfrute hasta que ya no pueda disfrutar más porque va a comer mierda. O sea, no hay forma de que no pase. Va a pasar. Es parte de, Uno elige cuándo y va a pasar, pero es parte de. O sea, sí. pero yo creo que ese tipo de cosas inclinan un poco la balanza a favor de que usted quede con una bonita sensación overall, digamos, una bonita experiencia y diga, "Mae, quiero ir por más. Quiero, o sé que puedo ir por más, nada más voy a esperar el momento adecuado". O sea. En mi caso, digamos, yo siento que después del proceso, como que el proceso me enseñó mucho, ¿verdad? Y ese proceso hizo que, no sé, gracias a Dios salió bien y fueron solo 4 kilómetros de sufrimiento. Pero si hubiera sido más, ya el proceso había sido lo suficientemente duro. O sea, yo siento que el día de la maratón no se compara jamás nunca con todo el proceso que llevaste durante Pucha, se me todo. O sea, adelantaron a la siguiente Sí, pregunta. yo iba a Hable, decir hable. Ok. exactamente lo mismo. Y es eso, que como que ya usted ha hecho tanto trabajo y ya usted ajá, se siente como tan orgulloso de lo que ha hecho, que cuando ya usted completa la maratón o la media maratón, ya es como, de ahí sí, de ahí, esta sí, fue la parte Fácil. fácil, ajá, porque ajá, fueron tantos meses que ya usted dice, no importa, yo le dije a Vic, no importa lo que pase hoy, ujú, porque de hecho alguien me dijo, ¿qué? ¿Quiere hacer la media maratón, sub no sé cuánto? Y yo, a mí no me importa, o sea, ok, si a mí, yo no soy corredora, o sea, a mí no me importa ir a pegar el récord de media maratón, yo, a mí lo que me interesa es ir a hacerlo porque yo quiero hacerlo, porque quiero mostrarme que puedo hacerlo, pero a veces yo siento que a pesar de que sea una meta, a veces están como sobrevaloradas las metas y muy infravalorado el proceso. Así es. ujú, O sea, porque la ujú, gente, entonces, por eso es que a la gente le gusta, yo eso siempre lo digo mucho, y es que a la gente le encanta la parte bonita, que es de subirse al podio, la medalla, el tiempo, ujú. el selfie, pero ¿y el proceso? O sea, el proceso es la parte más importante. Ujú, O sea, Total. hay una frase que dice como, people like to enjoy the view, but they don't like the climb. ujú, Mae, o sea, si usted no puede disfrutar el ascenso, ¿verdad? Que es su proceso a esa construcción de eso que usted quiere hacer, entonces ya no significa nada. Porque entonces si usted no le encuentra un significado real a lo que usted está haciendo, es algo vacío, Se siente hueco. es Eso iba a decir yo. vacío. Se ujú. siente hueco, vacío. Total. ¿Vos ibas a decir algo? No, no, yo creo que lo que dijo Pame, eso, digamos, el evento es solo la cereza del pastel, o sea, lo que realmente construye es el proceso y lo que te cambia el carácter y la forma, porque ahora dijiste algo muy curioso, que es como estos procesos también le cambian a uno la percepción de las cosas, ¿verdad? Hace poquito fui a correr 5 kilómetros,
¿verdad? Volviendo a retomar el tema de la corrida. Y entré a la casa y estaba una amiga de mi esposa. Y entonces, ¿cuánto corriste? Y le digo, yo 5, ¿verdad? Y entré y me fui a bañar. Y dice mi esposa que le dijo, ¿cómo corrió 5 kilómetros? Yo, o sea, yo hubiera venido arrastrada, no sé qué, ¿verdad? Parece como si viniera del súper. Y entonces ya uno empieza a ver que 5 kilómetros, ¿verdad? Sí, Es algo que se vuelve sencillo. Pero recuerdo que cuando correr 5 kilómetros era algo difícil. era el reto. Era el reto, era llegar Ujú. ahí. Y la gente quiere correr los 5 kilómetros sin sentirse cansado, pero no quiere llevar el proceso. Entonces Ujú. ahí es donde yo creo que el proceso es el que te enseña a que hay que ser humilde, hay que ir paso a paso, ¿verdad? Que las cosas no llegan de golpe, sino que llegan con esfuerzo. Entonces me parece que cada meta de esas es como la cereza del pastel y después usted va a querer elevar y elevar, tal vez, pero siempre llevando un proceso. Pam me dijo algo que me pareció fascinante y lo quiero volver a traer a cotación. Y es básicamente, bueno, no lo dijo en esas palabras, pero lo que entendí es aprender a respetarme y a respetar mi sueño. Mucha gente que está empezando a correr o así tal vez se sienta disminuida porque, no, yo no quiero correr, yo no puedo todavía, no voy a correr maratón o media maratón. Si su objetivo o su sueño es correr 8K, 10K, 3K, 5K, respételo. Y no deje que nadie lo sabotee con preguntas como, pero ¿por qué tan poquito? ¿Y cuánto tiempo va a ser? O sea, al fin y al cabo eso es una vara personal, es un logro personal. Eh, Alguna gente que tal vez corre en grupos de corrida, que pues tienen sus cosas positivas, eh, otras no tanto. Quizás creo que con lo que más tienen que aprender a lidiar es con el manejo de las expectativas dentro de un grupo. O en el caso de individuos, ¿verdad? Que lo corren solo, pues el manejo de las expectativas dentro de su círculo más cercano y el manejo de expectativas propio. Identificar, por ejemplo, les voy a contar una anécdota rápido, y creo que ninguno de los dos lo sabe. Y como yo había corrido tanto y corrí tantos años y me rendí a la corrida, ¿verdad? Me decanté por la fuerza por 10, 12 años, ¿verdad? Con el objetivo de hacer un back squat de 500 libras. Cuando yo llegué a construir el back squat de 500 libras, me quedé sin objetivo personal. Y aparte de eso, me di cuenta que había creado una adaptación muy extrema y había descuidado por completo otra. Entonces fue lo que inició, motivó volver a correr. Tomar el control de mis decisiones y otras cosas más. Pues resulta que empezando a correr, no me sentía tan bien como yo esperaba. Yo decía, pero qué raro, es que yo corrí tanto tiempo. Obviamente, bueno, adaptación específica de demanda impuesta, eran 10, 12 años de descuidar este tipo de adaptación. Pasan los meses, pero yo no lograba desenchufar mi antiguo yo. Y esto lo cuento porque puede que a alguien le pase. Un día esto lo puse en un post. Antes yo podía correr tanto. Y antes, y bueno, ya no es antes. Ahora es ahora. Ahora. Ujú. Y tengo que afrontar mi situación actual con lo que tengo. Bajo el entendido que en algún momento quiero llegar a eso. Y cuidado si no más. Yo le pagué una consultoría a un coach que es de triatlón. Se llama Mark Allen, es un norteamericano. Fue campeón de Kona 6 veces y demás. Y ya tenía más de 8 o 10 meses de correr. Pero era por una situación de que yo no estaba disfrutando el proceso. Por ese mismo sabotearse y ese mismo mal manejo de la expectativa. Y uno que es coach, ¿verdad? Pero era porque me estaba entrampando en que cómo es posible que yo antes corría en 1 hora 17 media maratón y ahora no puedo. ¿Me entiende? Y él me dijo, mae, bueno, no me dijo mae, pero me dijo, bueno, en este caso mi sugerencia es agradezca que todavía puede correr. Y dije, fuck, mae. Y ahora a cualquier persona que yo conozco y que puedo, yo le digo eso. Digo, mae, si usted puede correr, agradezca que pueda hacerlo. Y si no lo puede hacer por la razón que sea, pues agradezca que puede moverse o busque la forma de agradecerle a su cuerpo mediante el movimiento. Y bueno, en este nuevo proceso de correr, en caso no sé ustedes si lo experimentaron igual, he vuelto a redescubrir ese gozo tan lindo de, por ejemplo, hoy que salí a correr y sí, no la estaba pasando muy bien, pero aún así yo decía, uff, mae, qué rico, o sea, poder hacer esto. O sea. Y a mí me ha ayudado mucho a soportar procesos, en este caso tan largos y demandantes. Quería pues compartirlo, tanto con ustedes como para alguna persona allá afuera. Sí, yo creo que es fundamental eso, de verdad, eliminar cualquier tipo de comparación, ya sea con alguien externo hasta con uno mismo del Claro, pasado, porque no estamos en la sin misma duda. época, no estamos con el No, mismo entrenamiento, no tenemos los mismos años, ¿verdad? Y eso es fundamental y que no quita que, digamos, en algún momento tal vez uno logre retomar el nivel que estuvo en ese momento,
pero si uno se apega a eso, va a ser muy difícil disfrutar, como vos decís, Claro. de lo que está logrando, porque yo creo que algo que a mí me ayudó fue como ver que estaba progresando y deleitarme en ese progreso, ¿verdad? No ponerme como, quiero este progreso, ¿verdad? Como Manejo de meta. expectativas, mae. Sí, Uno a veces como... pierde eso y no maneja bien las expectativas de lo que Ujú. puede hacer y al fin y al cabo hay que respetar también eso. Y lo otro que yo siento que a mucha gente como que los saca de la meta es que ese manejo de expectativas que vos decís, cuando no se está logrando a corto plazo, entonces de una vez dicen, no, no, entonces no, y ya, y lo dejo tirado, ¿verdad? Y es como, y si tienes una meta, dale hasta llegar a la meta y respeta que vas a tener que durar un tiempo, o sea, no nada. Ahora la gente quiere, ¿cómo se llama? Satisfacción instantánea. Exacto, sí, adelgazar con una pastilla, ¿verdad? Estar fit en 3 meses para diciembre y todas esas concepciones erróneas que nos dan, digamos, en la vida o en las redes sociales, hace que la gente esté cada vez menos comprometida con un proceso que es fundamental. Y aparte el proceso creo que lo hace que sea a largo plazo en su vida, o sea, que no sea una cosa de una vez nada más, Claro. sino que usted quiera seguir un estilo de vida, ¿verdad? Porque ya usted se acostumbró a ese proceso. Que sea sostenible en el tiempo, que Exacto. usted logre disfrutarlo y que vaya, no sé, agregándole todavía valor, vida y demás. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hacia mí con respecto al proceso? ¿Algo que se les ocurra? O pueden irlo pensando. Y mientras tanto, también quiero que piensen en comunicar algún mensaje que ustedes quisieran, no sé, transmitirle a alguien desde su experiencia, desde su vivencia ahora al someterse a algo tan nuevo y tan retador. Yo creo que tal vez, bueno, no sé, recalcar el hecho de que muy pocas personas, aunque parezcan muchas, en el mundo pueden correr media o una maratón. Hay gente que piensa que cualquier persona puede correr una media o cualquier persona puede correr una maratón y eso no es cierto. No. Sin embargo, pienso que si usted se prepara bien y si eso es su meta y lo hace como debe ser, o sea, hace el proceso correcto, puede hacerlo, ¿verdad? O no necesariamente en una media o una maratón, pero usted puede correr, Sin duda. ¿verdad? Pero sí es importante, siento yo, como hacer hincapié, ¿verdad? En que si usted hace deporte por salud, no me incluyo porque honestamente el deporte de alto rendimiento no es saludable. Qué bueno que lo dijeras. Pero si usted hace deporte por salud y tiene una meta personal, lo que sea, ¿verdad? Pero usted no vive de eso, ok, hágalo, porque es chivísima tener metas personales y más si tienen o si giran alrededor del deporte, ¿verdad? Porque ahora siento que las generaciones más nuevas o como en estos últimos años hay mucho sedentarismo y la gente no le gusta hacer ejercicio y no quieren moverse y les da pereza. Ok, no. Entonces, si usted tiene una meta deportiva, hágalo, pero hágalo bien. Hay demasiados profesionales allá afuera que de verdad le pueden ayudar, que le pueden ayudar a llevar un buen proceso, pero entonces hágalo bien. O sea, hay que dejar el ego de lado, hay que dejar el todo de lado. O sea, no importa lo que usted piense que los demás piensen. Ni siquiera importa a veces lo que usted piense. O sea, si usted quiere hacer una meta, nada más busca a alguien que lo ayude. Porque al fin y al cabo es costo sobre beneficio, ¿verdad? ¿A qué costo yo estoy haciendo esto que tal vez en ese momento es una estupidez? O sea, porque tal vez a mí se me ocurrió que, ay, sí, me voy a meter una media maratón que es dentro de 2 meses. Y nunca en mi vida he corrido más de 5 kilómetros. Y sí, tal vez yo pueda. Tal vez pueda ir a correr media maratón. Pero ¿por qué? ¿Para qué? O sea, si, no sé, hace un tiempo vi un muchacho que es ultra runner, que ellos corren, hacen como recorridos y corren 21 kilómetros y descansan 2 horas y corren otros 21 y descansan 2 horas. O sea, a ese muchacho le dio rhabdo. A él, que es una persona altamente entrenada, corren miles de kilómetros a la semana y usted cree que a usted no le va a pasar. Siendo una persona, digamos, normal, que corre poquito, le puede pasar hasta corriendo 3K all out. Total. Yo siempre digo algo. Si usted empieza a hacer un deporte, digamos, estamos hablando de corrida en este caso, y el mensaje, ¿cómo es? Válido el mensaje. Y usted empieza a hacerlo por salud, me parece fascinante. Sí, y que no se tome a mal. Más gente necesita moverse, por algo lo que dice Pam, o sea, es muy poca la población que puede. Yo ni siquiera diría media maratón o maratón, 10K, o sea, cada vez es menos gente. Entonces, buenísimo que cada vez haya más gente en las calles queriendo correr. Si usted hace algo por salud, asegúrese que le agregue salud. Asegúrese
que usted esté ganando vida y salud. Y es muy simple. Si usted está haciendo algo y pasa resfriada de semana por medio, o resfriado de semana por medio, o pasa de un dolor en el pie a un dolor en la tibia, a un dolor en la cadera, a un dolor en la espalda, o sea, quizás usted no está ganando salud. No estoy diciendo que vaya y mate al perro, no. ¿Verdad? Que matar al perro es enojarse con la actividad física, no. Ujú. Revalore bien lo que está haciendo, busque ayuda y asegúrese de que lo que usted quiere lo esté logrando. Si usted lo hace por salud, es salud. Y gracias por compartir el mensaje. Muy poca gente entiende eso. El alto rendimiento no necesariamente es salud. Rendimiento es rendimiento. Y rendimiento es el mejor resultado al costo que sea. ¿Sí? Y hay gente que utiliza el alto rendimiento como punto de referencia. Y hay que tener mucho cuidado. Y no lo es. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Ujú. Porque usted no está entrenando a alguien que se va a ir a ganar una medalla, un pase. O sea, no. Sí. Bueno, yo, digamos, creo que tuve la dicha, ¿verdad? Y la bendición de hacerle 700,000 preguntas en mi proceso, ¿verdad? Literal, todos los sábados. Todos los sábados, exacto. A veces jueves. Exacto, a veces Esto domingos, es realmente lunes, martes, necesario. exacto, sí. Todo. Y a mí me gusta mucho aprender también, entonces casi que todo se lo preguntaba y entonces no podría decir ahorita como que tengo alguna pregunta sobre el entrenamiento que hicimos. Lo que sí me gustaría era hablar, de hecho la pregunta ya la había pensado cuando dijiste esto, como yo creo que hay que resaltarle a la gente la importancia de la personalización, porque pienso yo que parte del éxito, ¿verdad? Por lo menos en mi caso fue la personalización de un entrenamiento, ¿verdad? De entender eso, cómo cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos condiciones diferentes, ¿verdad? Y no podemos llevar el mismo nivel de entrenamiento. Y yo podría sentirme muy orgulloso de no haberme lesionado en todo el proceso, ¿verdad? De poder llevar un proceso que fuera llevadero y todo esto. Pero estando en esto, pude ver otras personas que estaban llevando procesos miserables, ¿verdad? Claro. O sea, en los que seguían siendo miserables y no disfrutaban el proceso. Y a cierto punto yo dije como, esto puede ser mucho también que están llevando un entrenamiento que estás, ¿verdad? Sobreexigiéndoles. Y mucha gente queda tirada en el camino por eso, o sea, porque se lesiona, ¿verdad? Porque no está tomando en cuenta eso o se ponen a hacerlo empíricamente. Bueno, yo lo voy a decir ahorita. Ahorita el principal problema que tenemos los coaches es esta famosa runa. Ajá. Usted no sabe la cantidad de personas que me han consultado. Mira, es que yo estaba corriendo. Yo, sí, ¿con quién? Runa. Incluso ChatGPT. Yo he O escuchado sea, varios todo que lo que corren es con inteligencia ChatGPT. artificial y eso. Que vamos a ver, yo no lo Se hace su propio desmerito plan. porque yo inclusive lo uso, o sea, lo uso para otras cosas. No Runa, pero la inteligencia artificial. Pero hay que entender que esta vara son algoritmos matemáticos y lo que hace es alimentarse de información y tratar de tomar la decisión que ellos consideren más viable de acuerdo al algoritmo que usted le meta. Pero es cero contexto dependiente. O sea, no entiende el contexto. Ujú. En la preparación física existen principios universales de entrenamiento que hay que respetar. Y existen leyes de biología que literal le valen verga lo que usted considere que está correcto o no. Porque van a ser imperantes, van a prevalecer. Este tipo de plataformas y cosillas, y quiero creer que ese es el mayor problema y no personas que en el 2025 no se han educado para poder prescribir el ejercicio a alguien correctamente. Muchas veces dejan eso de lado y se valen nada más de algoritmos y de acuerdo a lo que usted alimente y la data que usted le ponga. Yo hice un experimento con un chico de mi gimnasio que iba a correr también y yo le dije, ok, póngale a Runa que usted va a correr, y digo el nombre porque la verdad me vale 3 pepinos, o sea, y porque sé que hay cientos de personas usándolo. Póngale que usted va a correr media maratón, iba a ser la media maratón de Costa Rica, en 1:34. Y póngale que usted puede, no sé, correr un 10K en 38 minutos, 40 minutos. Póngaselo. Él le va a tirar un plan respecto a eso. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación lo que hace es meterle, o sea, él recibe la información que usted le ponga y si su información es sesgada o no es adecuada o no tiene suficiente contexto, él le va a responder en base a eso porque es un algoritmo. ¿Me explico? Ujú. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo estaba poniendo a hacer intervalos a 3 minutos y algo, o sea, una persona que no está preparado para hacerlo porque fue lo que él le metió de input. Bueno, Entonces hay que tener cuidado, por ahí empieza el problema.
La individualización es simplemente es un principio universal de entrenamiento. Hay que respetarlo, hay que entender que no todo el mundo responde igual. No quiero decir que ciertos templates no funcionen. Voy a decirlo abiertamente. Ahorita yo tengo un grupo experimental calladito. Tengo 10 personas. Dentro de ellas está mi hija. Porque hay skin on the game. Tiene que haber skin on the game. Donde estoy probando templates de entrenamiento de corrida para personas que nunca han corrido. O sea, cero. Bueno, dentro de esos también está la esposa de Mario actualmente, que es una doctora. Hay 10 personas ahí. Y estamos colectando data, buscando factores en común, buscando patrones para ver cómo podemos hacer para hacer más accesible este tipo de programación. ¿Por qué? Ya termino la pregunta, la respuesta. Porque la individualización viene con un costo. Y muchas personas esperan recibir por un programa de 20, 25, no sé cuánto valen los programas de corrida, la verdad, pero digamos que 20, 25, $30, un programa 100% individualizado. Créanme, no creo que sea así. Probablemente es un template, probablemente es... Y todo bien, o sea, hay que entenderlo, hay que entender esas diferencias y aprender a respetarlas. Y también por otro lado, pues que no sea tal vez su limitante. Pero en el momento que pueda, busque algo que sea muy individual. Esa es mi sugerencia. Sí, claro. Y más si usted va a tener un proceso, digamos, largo, como, no sé, unos 21 o unos 42, yo diría, busque intencionalmente porque, digamos, esos templates pueden ser... Sí, más en este tipo de cosas, o sea, creo que se vuelve más... De hecho, no sé si te acuerdas cuando yo empecé a correr, que vos me preguntaste cómo corría. Y yo te decía, es que porque yo hacía una programación de CrossFit que traía un programa de corrida. Y yo le decía, es que yo no aguanto. O sea, decía, como... Tras de eso decía RP, ¿verdad? Y yo. No, y cuando yo vi, porque Pame me lo mandó y cuando yo hice el análisis, yo dije, Pame, usted sabe que ese programa está pensado como para alguien que pudiera correr un 5K en 17, 18 minutos. No, y entonces llegaba y era muy rápido. 800 metros, RPE 8 y luego 800 metros, RPE 2. Yo corría como en RPE 55 el primero y el último casi caminando, ¿verdad? Y yo le decía, y tras de eso, no solo eso, paso 3 días que no puedo ni hacer CrossFit. O sea que no aguanto nada. O sea, todo me duele. Me enfermo a cada rato, ¿verdad? Que fue lo que hablaste ahorita. Pasando personas que entrenan durísimo y pasan cada semana y media están enfermos. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo iba a correr. Y luego van a la farmacia y se mandan esas la verga, isoprinosine y vitamina C creyendo que eso va a tapar el verdadero detonante, que es demasiado estrés. Exacto. Sí. Iba a decir, digamos, antes de que Adriana, mi esposa, entrara en este programa, ¿verdad? Con Víctor, ella estaba usando Runa. Y me acuerdo sí. No, que es demasiada la gente. Exacto. Y me acuerdo que ella estaba montando los datos, ¿verdad? Entonces hay una parte en la que te preguntan como cuánto ejercicio haces, ¿verdad? Entonces te ponen como 3 stage y uno de esos es como, hago mucho ejercicio, ¿verdad? Entonces Adriana, bueno, hago mucho ejercicio. Y luego yo, no. Bueno, es que es otra cosa, es la subjetividad. Sí, ajá, entonces yo dije como, no, y hace, sí, pero vea, yo entreno no sé qué, no. Y entonces ella llegó y hace, ok, y puso el que yo le dije, pero por ella hubiera puesto eso y eso afecta todo el sistema de entrenamiento que le van a dar, ¿verdad? Claro. Sí, eso afecta porque es lo que usted está alimentando. Entonces, bueno, eso es importante saber. Bueno, ok, ajá. Nada más que no di mi mensaje ahí que dijo que quería que diéramos. Yo creo que a mí me parece importante, como vos dijiste, que cada quien respete cuál es la meta que tenga, pero yo sí quisiera dar como el mensaje que siempre queramos como querer más, como ser ambiciosos en lo que queremos, como siempre tener una meta que seguir, ¿verdad? Que no sea nada más como, ya terminé mis 21 y listo, ¿no? ¿Qué voy a hacer más? Porque creo que el cuerpo está diseñado para eso. Claro. Con el debido entrenamiento, pero que la gente no se quede como con lo que tiene. Hay gente que corre 5, que corre 10, y está bien que quieran correr solo 5 y 10, pero ¿cuál es su próxima meta? No necesariamente tiene que hacer 21, pero ¿querés hacer los 10 más rápido? ¿O querés hacer los 10 diferente? O así. Creo que si nosotros como seres humanos entramos en una zona de confort, ¿verdad? Nos estancamos en todo sentido. Porque cuando nosotros vamos rompiendo metas, nos damos cuenta que somos capaces en no solo correr o no solo ejercicio, sino en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Derrumbamos esa barrera. No, lindísimo, lindísimo. ¿Vos querés mandar algún otro mensaje, Pame? No, solamente. Sí coincido mucho en eso, porque de hecho son una de las primeras cosas que pensé cuando terminé la media. Porque obviamente, pues, lo mío no es correr como tal, pero sí yo le dije a Vic, ok, bueno, ahora vamos a hacer como Speedy González, vamos a ser más rápidos, ¿verdad? Pero sí, es chiva. Ahora cambiamos de objetivo. Ajá, exacto, pero siempre hay algo. O sea, siempre uno está pensando a futuro,
pero bien enfocado en el presente. Y este mensaje no le va a llegar bien a todo el mundo porque hay gente que pues, está muy bien en su zona de confort y bien por ellos, ¿verdad? El punto es también que yo creo que, bueno, mi otra página de Instagram, la de Live Heavy Run Easy, dice do hard shit. A mí me encanta ese dicho. No me acuerdo dónde fue que lo escuché por primera vez. Tuvo que haber sido en algún youtuber, ¿no? Así, pero me encantó. Y dije, es que simplificado, pero como que bien resume muchas de las acciones de uno. De alguna manera, para buscar crecimiento, el ser humano solo crece mediante la incomodidad. Y no necesariamente tiene que ser solo corriendo, ¿verdad? Puede ser en cualquier otra cosa de la vida. A mí me encantan las varas que a usted le impactan toda la vida, no solo la parte deportiva. Claramente la parte deportiva es mi principal interés. Pero yo creo que ese mensaje me gusta bastante y aparte de eso, yo pues tal vez quería también agregar el hecho de que hoy el ser humano está diseñado para moverse, está diseñado para correr, el endurance está literal atado a nuestros genes y cada persona tiene la capacidad de hacerlo. Como dijo Pame y Mario, no necesariamente tiene que correr 21 o 42K, pero haga algo por su vida. Inclusive si usted, porque ortopédicamente o tiene alguna cuestión que no le impide correr, pues anda en bicicleta, nade. Y mi mensaje final es eso, o sea, así como la fuerza tiene un gran propósito, el acondicionamiento físico salva vidas. Y en este momento, poner esos dos en conjunto es lo que a usted le va a dar más probabilidades de éxito ante la vida en sí. ¿Sí? Agradecerles una vez más el tiempo. El hecho de venir hasta acá, Pame, ahora que está con su negocio, pues éxitos en el negocio. Gracias. Y yo sé lo complicado que es iniciar un negocio. Mario, que vino desde Liberia solo a grabar, le agradezco mucho también. Y pues esta es su casa, espero en algún momento futuro volver a grabar. Me quedaron algunas preguntas por fuera, yo sabía que iba a pasar, pero de mi parte, pues gracias, chicos. Gracias a vos por invitarnos. Sí, no, gracias por la invitación y también por el logro, porque yo sí considero, ¿verdad?, que el logro es de los tres, porque al final vos estás montado, es un trabajo en equipo, el coach está montado en el tren, sin eso no hubiéramos llegado a cruzar esa meta. Bonito mensaje, yo voy a agregar algo, digamos que lo recibo con cariño, pero yo siempre digo, uno es una guía, nada más, digamos que es una plataforma, el mérito se lo tiene que llevar la persona que está en la arena poniendo el trabajo cuando nadie lo ve, amarrándose las tenis cuando son las 4 de la mañana, teniendo que desayunar cuando tiene que desayunar, gastando ese montón de plata, o sea, gracias, lo recibo, pero siempre el mérito es de la persona que está en la arena, ¿ok? Y lo comparto con ustedes, por supuesto. Y a los que nos escuchan, pues espero que les haya gustado el episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. De paso, si pudieran, pues suscríbanse, ya sea al canal de YouTube o en Spotify, o nos dejan un review, ¿sí? Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Vean. Stay strong. Stay strong. To the tail.